Hubo un día en que algo cambió en ti. No fue dramático. No hubo una gran pelea, ni una despedida memorable, ni un momento concreto que pudieras señalar con el dedo y decir, aquí fue. Aquí fue cuando todo cambió. No, fue algo mucho más silencioso que eso. Solo un día, en medio de una conversación cualquiera, o quizás en el silencio de una noche en que no podías dormir, te diste cuenta de que habías dejado de explicarte, habías dejado de justificar, porque necesitas silencio a veces, porque hay días en que no tienes ganas de hablar con nadie, y eso no significa que estés mal, simplemente significa que necesitas estar contigo mismo. Habías dejado de defender porque ves la vida como la ves, porque tus prioridades son las que son y no las que otros esperarían de ti. Habías dejado de intentar que ciertas personas entendieran cómo te sientes por dentro, cómo funciona tu cabeza, qué cosas te pesan, qué cosas te alegran de una manera que a veces ni tú mismo sabes explicar. Y lo más curioso de todo es que ese día, ese momento en que algo en ti simplemente soltó, no fue un día de derrota, aunque lo pareciera desde fuera. Aunque en ese momento quizás se sintiera como rendirse. Fue, sin que lo supieras todavía, el primer día de algo completamente nuevo. El primer día de una versión de ti que ya no vive pidiendo permiso para existir. Pero para llegar a ese día, antes tuviste que pasar por mucho, porque antes de ese momento pasaste años intentándolo, años buscando las palabras exactas, repitiendo las mismas cosas de maneras diferentes, con más detalle, con más contexto, con más paciencia. Pensabas que si encontrabas la forma correcta de decirlo, al fin te entenderían. Al fin, alguien llegaría a ese lugar dentro de ti, donde guardas las cosas que de verdad importan. Pero hay algo que nadie te enseña cuando eres joven, algo que ojalá alguien te hubiera dicho antes para ahorrarte mucho tiempo y mucho dolor. Hay personas que no van a entenderte, no porque seas demasiado complicado, no porque te expreses mal, no porque haya algo roto en ti, sino porque entenderte de verdad requeriría que ellos hubieran vivido lo que tú has vivido, que hubieran sentido lo que tú has sentido, que hubieran cargado lo que tú has cargado, y no lo han hecho, y eso no es culpa de nadie. Cada persona solo puede ver el mundo desde su propia experiencia, desde sus propias heridas, desde sus propios miedos, pero duele igual, duele cuando intentas explicar por qué algo te afecta, y la respuesta es que tampoco es para tanto, que te lo estás tomando demasiado a pecho, que deberías dejarlo ir y ya está. Duele cuando compartes algo que te importa profundamente, algo que llevas tiempo cargando en silencio, y sientes que las palabras caen al vacío, como si lanzaras algo al agua y no hubiera ni siquiera un eco, solo silencio. Duele cuando la persona que tienes delante te mira y sabes, sin que diga nada, que no está llegando a donde tú estás, que hay una distancia enorme entre los dos, que ninguna palabra va a poder cruzar, y que podrías seguir hablando durante horas y seguirían estando igual de lejos. Duele cuando pides apoyo y lo que recibes son consejos que no pediste, cuando lo único que necesitabas era que alguien se sentara contigo y dijera, Ante, escucho, aquí estoy. Y en cambio, recibes soluciones a un problema que nadie se ha tomado el tiempo de entender del todo. Ese dolor tiene un nombre, aunque pocas veces nos atrevemos a decirlo en voz alta. Se llama soledad, pero no la soledad de estar solo en una habitación, sino algo mucho más extraño y mucho más difícil de explicar. La soledad de estar rodeado de gente y seguir sintiéndote invisible, de reír en una conversación mientras por dentro algo en ti está completamente ausente, de compartir espacio con personas y sentir al mismo tiempo que estás
a kilómetros de distancia de todos ellos. Esa es la soledad que más pesa, porque no tiene solución fácil. No se arregla saliendo más, no se arregla hablando más. A veces simplemente está ahí, silenciosa, recordándote que hay una parte de ti que todavía no ha encontrado su lugar en el mundo. Y entonces llegó ese día, no sé cómo fue para ti. Cada persona llega a ese momento de una manera diferente. Quizás fue después de una conversación que salió mal, una de esas conversaciones en que intentaste una vez más explicar algo importante y viste cómo la otra persona te miraba sin realmente escucharte. Y algo dentro de ti dijo: ya está. No más. Quizás fue en medio de un silencio incómodo, uno de esos silencios que lo dicen todo, que confirman lo que ya sabías, pero no querías admitir. Quizás fue simplemente una noche en que te acostaste más cansado de lo normal. No cansado de haber trabajado, cansado de haber intentado, cansado de haber explicado, cansado de haber esperado que alguien llegara a un lugar al que no iba a llegar nunca. Y esa noche, en vez de buscar más palabras, te quedaste en silencio. Y ese silencio no se sintió como rendirse, se sintió como soltar algo muy pesado que llevabas cargando demasiado tiempo sin darte cuenta. Como cuando llevas tanto tiempo tenso que ya ni recuerdas cómo se siente estar relajado. Y de repente, sin buscarlo, los hombros bajan, la mandíbula se afloja y respiras de una manera diferente. Así se sintió ese momento. Y sin que nadie te lo enseñara, sin que lo buscaras en ningún libro, sin que nadie te lo explicara, habías aprendido una de las cosas más difíciles y más liberadoras que existen. No todo el mundo tiene que entenderte para que lo que sientes sea completamente real. No necesitas que nadie valide tu dolor para que ese dolor exista y merezca ser atendido. No necesitas que nadie confirme tu alegría para que esa alegría tenga valor. No necesitas el permiso de nadie para ser exactamente quien eres. Cuando dejas de necesitar que te entiendan, algo empieza a cambiar. Y no cambia de golpe, cambia despacio. Como cambian las cosas que de verdad duran. Primero, cambias tú, empiezas a hablar menos para convencer y más para conectar. Antes buscabas que la otra persona llegara a donde tú estabas. Ahora simplemente compartes, sin expectativas, sin necesitar que el otro lo reciba de una manera concreta. Empiezas a elegir mejor a quién le cuentas las cosas. No todo el mundo merece acceso a tus partes más vulnerables. No todo el mundo ha demostrado que sabe cuidar lo que se le entrega. Y aprender eso no es cerrarse, es respetarse. Empiezas a darte cuenta de algo que antes no podías ver con claridad. Que hay personas en tu vida que no necesitan explicación, que simplemente están. Que cuando les cuentas algo, no intentan arreglarlo, ni juzgarlo, ni compararlo con su propia experiencia, solo lo reciben. Y ese tipo de presencia vale más que 1000 conversaciones con alguien que nunca va a llegar a entenderte del todo. Segundo, cambian tus relaciones. Las que eran superficiales, las sientes más lejos. Y al principio eso puede doler, puede sentirse como pérdida, pero con el tiempo entiendes que no es pérdida, es claridad. Es ver con más nitidez que es real y que era simplemente costumbre. Las que eran de verdad, las sientes más cerca, más limpia, más honestas, porque ya no estás ahí para que te entiendan, estás ahí porque quieres estar. Y esa diferencia lo cambia todo. Y tercero, y esto es quizás lo más importante de todo, empiezas a ser más honesto contigo mismo. Porque cuando ya no vives pendiente de si los demás entienden lo que sientes, cuando ya no gastas toda tu energía en explicarte y justificarte, de repente tienes espacio para estar contigo mismo, para preguntarte de verdad cómo estás, para escucharte sin el ruido
de lo que otros esperan de ti. Y esa pregunta, la de cómo estás de verdad, aunque a veces da miedo hacérsela, es la que abre puertas que llevan años cerradas. He vivido mucho tiempo en este mundo. He visto a muchas personas pasar por este mismo camino. He visto a gente brillante, a gente con un mundo interior enorme y profundo, gastar años enteros buscando ese entendimiento que nunca llegaba, intentando hacer visible algo que estaba dentro de ellos, intentando que alguien, cualquiera, lo viera de verdad. Y lo que he aprendido después de todo ese tiempo, después de todas esas conversaciones y todos esos silencios, es algo muy sencillo, pero muy difícil de aceptar. El entendimiento que más necesitas no viene de fuera, no viene de la persona que tienes al lado, no viene de tu familia, no viene de tus amigos, por muy cercanos que sean, no viene de ningún lugar externo, viene del momento en que tú mismo te miras, sin juzgarte, sin exigirte ser diferente de lo que eres, sin compararte con quien crees que deberías ser a estas alturas de tu vida. Viene de decirte a ti mismo, en voz baja o en silencio, lo que llevas tanto tiempo esperando que alguien más te dijera, que lo que sientes tiene sentido, que no estás exagerando, que no eres demasiado sensible, ni demasiado complicado, ni demasiado nada, que eres una persona que siente profundamente, que piensa profundamente y que merece ser tratada con la misma profundidad con que trata a los demás. Hay una paz enorme, una paz que pocas cosas en esta vida pueden igualar. En el momento en que te das esa validación a ti mismo, en que dejas de esperar que venga de fuera y decides dártela tú, no necesitas que el mundo entero te comprenda. Necesitas entenderte a ti mismo. Necesitas ser tu propio testigo honesto, el que ve tus contradicciones y no te abandona, el que conoce tus miedos y no te juzga por tenerlos, el que sabe de dónde vienes y entiende por qué eres como eres. Y junto a eso, si tienes la suerte de tener una o dos personas en tu vida que te vean de verdad, que no necesiten que les expliques todo para entender lo esencial, cuídalas. Cuídalas como se cuida. Algo que sabes que no es fácil de encontrar, porque no lo es. Y si todavía no las has encontrado, no pierdas la esperanza. Hay personas en este mundo que van a entenderte sin esfuerzo, sin explicaciones, sin que tengas que traducir lo que sientes a un idioma más sencillo. Y cuando aparezcan, lo vas a saber, porque no vas a tener que explicar nada. Simplemente lo van a saber. El día que dejaste de necesitar que te entiendan, no fue el día en que te rendiste, fue el día en que empezaste a respetarte de una manera que antes no sabías que era posible. Fue el día en que decidiste, sin decírselo a nadie, en silencio, que tu mundo interior no necesita aprobación para existir, que tus emociones no necesitan que alguien las confirme para ser reales, que tu manera de ver la vida no necesita ser validada por nadie para tener valor. Y si hoy estás todavía en ese proceso, si todavía duele, si todavía hay momentos en que desearías, con todas tus fuerzas, que alguien simplemente lo entendiera, que alguien se sentara contigo y dijera, Antieveo, te entiendo, no estás solo en esto, está bien. Eso también es parte del camino. No hay que tener prisa para llegar al otro lado. No hay un momento exacto en que de repente todo deja de doler y todo tiene sentido. La vida no funciona así. Las personas tampoco funcionamos así. El camino hacia entenderte a ti mismo es largo. Hay días en que sientes que avanzas y días en que sientes que retrocedes. Hay noches en que la soledad pesa más que otras. Hay momentos en que la necesidad de ser visto y entendido vuelve con fuerza. Y eso no significa que hayas fallado ni que hayas retrocedido a donde empezaste. Significa que eres humano. Y ser humano es exactamente eso, cargar con preguntas
que no siempre tienen respuesta. Buscar conexión en un mundo que a veces se siente enorme y frío. Intentar entender quién eres mientras el mundo sigue moviéndose a tu alrededor sin esperarte. Pero en medio de todo eso, en medio del ruido y la confusión y los días difíciles, hay algo que no cambia. Tú sigues aquí, Añin, sigues buscando, Añin, sigues sintiendo, sigues siendo alguien que se hace preguntas, que no se conforma con vivir en la superficie, que quiere algo más que pasar los días sin preguntarse qué significan. Y eso, aunque a veces no lo parezca, es una de las cosas más valiosas que puede ser. El silencio que buscas no está tan lejos. A veces solo hace falta parar, a respirar hondo y recordar que no tienes que ser entendido por todos para ser completamente real, que lo que llevas dentro tiene valor, aunque no todo el mundo pueda verlo, que el camino que estás recorriendo, aunque a veces lo recorras solo, vale la pena recorrerlo, y que en algún punto de ese camino, quizás cuando menos lo esperes, vas a encontrarte a ti mismo. De verdad, sin máscaras, sin explicaciones, sin necesitar que nadie más lo confirme, y ese encuentro va a valer todo lo que has cargado para llegar hasta aquí.